Cuando mi abuelo me pidió que eligiera a uno de los hermanos Johnson para casarme, opté por Isen, el mayor de los dos. Todos sabían que durante años había vivido a la sombra de Caleb. Incluso llegué a enfermarme gravemente por el deseo de casarme con él, creyendo que mi felicidad dependía de ello. Recordar esa etapa me arrancó una sonrisa amarga. El día de nuestra boda, Caleb escapó con Lily, la joven a la que mi familia había protegido y apoyado. Se fue declarando que no se casaría con nadie más que ella. Me dejó allí, sola, con mi vestido de novia, convertida en el centro de una humillación que jamás imaginé vivir. Fue entonces cuando comprendí que Caleb solo había aceptado la boda como una forma de venganza. Pero algo dentro de mí cambió. Desde ese día, decidí mantenerme lejos de él. Más adelante, cuando Isen me rodeó con sus brazos y me besó con tanta intensidad que mis labios quedaron marcados, Caleb, que siempre me había ignorado, perdió completamente el control. Una vez que fijamos la fecha de la boda, comencé los preparativos. No imaginé que me toparía con Caleb y su grupo de amigos en el centro comercial, disfrutando como si nada, aún con la mirada puesta en ella. Caleb, estás demasiado pendiente de tu esposa, bromeó uno de sus amigos. Él frunció el ceño, claramente irritado. Ella no es mi esposa. Y si vuelves a decir eso, te haré callar, respondió con frialdad. Entonces me vio a lo lejos. Se acercó con el rostro cargado de molestia. Arya, ¿cuándo vas a dejar de seguirme? ¿Por qué tienes que aparecer en todas partes? Has obligado a los mayores a empujarnos hacia un compromiso. Ahora todos creen que vas a formar parte de la familia, espetó con desdén. ¿Eso es lo que querías? ¿Estás satisfecha? Lo miré en silencio por un momento, manteniendo la calma. No estoy intentando atarme a ti, le dije con firmeza. Estás malinterpretando todo. Él se enfureció de repente, tomándome del brazo con brusquedad. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿No me estás acosando? Me acusó con evidente enojo. Me zafé de su mano y me froté la muñeca enrojecida, respondiendo con calma. Estoy aquí para preparar las cosas de la boda. No esperaba encontrar al ver nuestras expresiones tensas, sus amigos se acercaron con rapidez. ¿Preparar la boda? Caleb, casarte con ella es muy conveniente. No tienes que preparar nada tú mismo. Caleb fulminó con la mirada al que hablaba, pero no respondió. Arya, no pienses que solo porque nuestras familias arreglaron este matrimonio, puedas usar estos trucos para atraparme, me espetó. Aunque cumplamos con este compromiso, no esperes que te entregue mi corazón. No confío en personas que manipulan las situaciones a su favor. Su mirada era fría y su voz rebosaba rabia contenida, pero yo no sentí nada. Solo quería librarme de ese problema cuanto antes. Lo miré fijamente y contesté: ¿Quién quiere tu corazón? No te creas tanto. Ni siquiera voy a casarme contigo. Al oír esto, el rostro de Caleb se ensombreció al instante. ¿Cómo puedes negarlo a estas alturas? Siempre has hecho de todo para forzarme a casarme contigo. Ahora que por fin lo lograste, dices que no te casarás. Su amigo le dio un codazo. Caleb, ¿no lo ves? La señorita está enfadada contigo. Lo dice por coraje. Ella misma está escogiendo cosas para la boda. ¿Cómo quieres que esté feliz si tú la tratas tan fríamente? La expresión de Caleb pareció suavizarse un poco. Me miró con una mezcla de sentimientos encontrado y tras un largo silencio, dijo a regañadientes: me presentaré en la boda a tiempo.
pero como te dije, no esperes que alguna vez llegue a gustarme. De pronto se oyó el ruido de algo que caía al suelo detrás de nosotros. Caleb y yo nos volvimos y vimos a Lily parada allí, conmocionada, con un vestido veraniego muy mono. Ella era la hija adoptiva que mi familia había estado cuidando. Con salud delicada, pasaba mucho tiempo en el hospital. Mi madre, conmovida por sus precarias condiciones de vida, la había traído a vivir a casa. Ahora estaba vestida como una muñequita con largas pestañas sobre unos ojos llorosos. Caleb se desprendió de mí y corrió hacia ella. Lily, déjame explicarte. No es lo que piensa. Lily se tapó el rostro y se fue corriendo sin darle oportunidad de hablar. Todos se dispersaron con malestar tras la partida de Lily. Antes de irse, Caleb me amenazó con dureza: si Lily se deprime por esto, no te la acabarás. Me reí con ironía, preguntándome si el amigo de mi infancia se había convertido en otra persona. Después de esa escena, se me quitaron las ganas de seguir comprando y regresé a casa temprano. No fue hasta entrada la noche que Caleb volvió con Lily. Traían varias bolsas y detrás venía su chofer cargando varias cajas. Las cajas contenían frutas caras y bocadillos importados. Estaba claro que Caleb había comprado mucho para complacer a Lily. Al entrar, yo estaba acurrucada en el sofá viendo la televisión. Deliberadamente evité mirar hacia Caleb, pero él se acercó por cuenta propia. Al principio no habló, solo apretó los labios como esperando alguna reacción mía. Pero seguí con la mirada fija en la televisión, sin dirigirle la palabra. Aria, me viste entrar con todas estas cosas. ¿Por qué no vienes a ayudar? Lo miré con indiferencia. ¿Por qué habría de ayudarte? Nada de esto es para mí. ¿Qué tiene que ver conmigo? Su expresión se volvió oscura. Si quieres algo, dilo. Si se entera la gente de que mi prometida se muere por unos cuantos regalos, se reirán de mí. Caleb fingía que no había escuchado lo que dije en el centro comercial. A mí no me apetecía seguir insistiendo en que no pensaba casarme con él. Ya lo entendería todo. En el día de la boda, Caleb tomó casualmente una caja de arándanos y la lanzó junto a mí. La fuerza hizo que la caja rebotara en el sofá y cayera al suelo. Considéralo una recompensa. No digas que no te trato bien. Miré la caja de arándanos, pero no quise recogerla. Si lo hacía, sería como un perro mendigando, aceptando migajas con entusiasmo. No necesito tu caridad, respondí con una sonrisa fría. Estás demasiado cómodo en mi casa. No tienes conciencia de ser un invitado. No avergüences la educación que te dieron en tu familia. Habíamos crecido juntos y conocíamos nuestras casas a la perfección, pero nunca antes le había hablado con al desprecio. El rostro de Caleb se puso rojo de ira. Me miró como si quisiera devorarme viva. Mis padres aún no habían llegado y el personal estaba ocupado con sus quehaceres. En la sala solo estábamos Caleb, Lily y yo. Caleb, haciendo como si no existiera, empujó a Lily contra la pared y le dio un rápido beso. Lily, en el futuro, si algo te molesta, dímelo directamente. No dejes que te afecte la salud. La voz melosa de Lily llegó a mis oídos. Lo sé, Caleb siempre me cuida mejor que nadie. Mientras Lily le respondía, empezaron a besarse con pasión e intensidad, dejando claro que entre ellos había una conexión profunda. Apagué la televisión y rodeé el sofá, tomando un camino más largo para no pasar cerca de ellos y poder subir las escaleras para volver a mi habitación.
Cuando apenas había subido la mitad, Caleb abrió los ojos de golpe, recordando que yo seguía allí. Apartó a Lily por instinto. Ella no notó su reacción y solo se separó de él con cierta desgana. Después, Lily me miró, sus ojos llenos de provocación y desdén, como presumiendo su victoria. De vuelta en mi cuarto, recibí un mensaje de Lily. Hermana, aunque Caleb te haya prometido una boda, el título de señora Johnson será mío para siempre. Aria, lo que obtuviste en tu vida pasada, lo obtendrás igual en esta. No puedes ganarme. Al leer esto, mi corazón dio un vuelco repentino. Así que yo no era la única que había renacido en mi vida anterior. Después de que Caleb aceptó el compromiso, pensé que se había conmovido por mi perseverancia. Al fin y al cabo, lo había perseguido por más de una década. Incluso una piedra se calienta con el tiempo, ¿no? Jamás imaginé que aceptó la boda únicamente para humillarme por completo. En la ceremonia, frente a todos, él tomó la mano de Lily con decisión y declaró que su corazón ya tenía dueña y no era yo. Que Lily era la única a quien amaba y con quien deseaba casarse en esta vida. Me quedé totalmente humillada. Vestida de novia, atrapada en la vergüenza. Todos en nuestro círculo social sabían cuánto lo quería. Hasta llegué a enfermarme de gravedad para lograr que mis padres aceptaran un compromiso con la familia Johnson. Me había rebajado tanto, avergonzando también a mis padres, solo para acabar con la venganza de Caleb. Él me odiaba porque usé la influencia de mi familia para forzarlo a un compromiso. Alejandro lo de Lily también fallecía a causa de mi enfermedad. No quería volver a experimentar ese sufrimiento. Por eso, al renacer, renuncié a Caleb y escogí a su hermano Isen en su lugar. Pero jamás esperé que esta vez mi matrimonio con Isen avanzara con tanta fluidez. No hubo obstáculos. Solo me quedaba esperar con paciencia a que llegara el próximo mes para la boda, tal como estaba planeada. En mi vida pasada, Isen siempre estuvo en el extranjero y nunca se casó. Todos creían que tenía algún problema secreto. Incluso mi abuelo me pidió confirmación al enterarse de que había decidido casarme con Isen. ¿De verdad estás segura de que quieres casarte con Isen? Asentí, aunque tuviera algún problema físico y que si tenía que elegir entre ellos, prefería una relación respetuosa antes que una llena de heridas. Al día siguiente fui a la joyería a recoger los anillos de boda para Isen y para mí. Pero el personal me informó que el señor Caleb Johnson ya los había retirado. Esa joyería pertenecía al grupo Johnson. Si Caleb los quería, el personal no podía negarse. De entre todos los anillos de pareja, precisamente se llevó los míos. Sentí una furia repentina porque esos anillos los había diseñado yo misma. Desde niña soñaba con usar unos anillos diseñados por mí en mi boda con el hombre al que amara. En el pasado pensé que ese hombre sería Caleb. Pero ahora que el novio había cambiado, rompí aquel antiguo diseño y creé uno nuevo para Isen. Sin embargo, Caleb se los había llevado. Justo cuando me disponía a llamarlo para pedirle explicaciones vi la nueva publicación de Lily en las redes sociales. Un anillo único de mi amado. En la foto se veía a Lily y Caleb luciendo los anillos que diseñé. La gente los colmaba de felicitaciones. En los comentarios sentí que se me humedecían los ojos de indignación. Incluso aunque el comprometido arreglado hubiera sido un fastidio para Caleb, yo ya me había retirado a tiempo para darle libertad. ¿Por qué tenía que seguir humillándome? Y encima dejó que Lily usara mis anillos de boda.
No pude esperar ni un ese más, no quería discutir con Caleb por teléfono, así que tomé un taxi directamente a su oficina. Caleb no estaba en su despacho, pero Lily sí. Al verme entrar, no mostró sorpresa, como si ya estuviera segura de que iría a exigirle explicaciones. Lily no paraba de jugar con el anillo en su dedo, haciendo un pequeño mohín. Hermana, ¿qué te parece el anillo que me regaló Caleb? Dijo negando con la cabeza. A mí me parece horroroso, pero como él me lo dio, lo adoro. Todo lo que él me regala me encanta. Al oír sus palabras, apreté los puños. Hermana, ¿crees que si llevo este anillo a tu boda te quitaré protagonismo? Al fin y al cabo, el diamante que Caleb me dio seguro que es más grande que cualquier anillo que tú tengas. Algo dentro de mí se rompió. Avancé bruscamente para arrancarle el anillo de la mano. Lily y yo forcejeamos hasta que por fin logré quitarle el anillo del dedo. En ese momento tropecé hacia atrás y caí al suelo de forma torpe. El impacto me tomó por sorpresa y me dejó aturdida por un instante. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras con obstinación giraba la cabeza y miraba con furia a la delicada mujer que Caleb sostenía en sus brazos. Caleb me miró con molestia. ¿Por qué reaccionaste así con Lily? Sabes que su salud es delicada, dijo Caleb con el ceño fruncido. El dolor en mi cintura no era nada comparado con el de mi corazón. Caleb no desperdició ni un ese más en regañarme. Se centró en consolar a Lily, que se mostraba asustada. Me asusté mucho. Por un momento pensé que podría lastimarme. La mirada de Caleb se posó en ella mientras le secaba las lágrimas con ternura. Lily, tranquila. No dejaré que tenga más malentendidos entre ustedes. No permitiré que nadie te haga daño, aunque sea la hija de la familia Wilson. Me pondré en su contra si se atreve a tocarte un pelo. El extremo al que llegaba Caleb por Lily era impresionante. Mucha gente en el grupo Johnson me conocía, incluyendo a su secretaria. Ella me ayudó a ponerme en pie, pero Caleb la miró con seriedad. Gracias, pero no era tu lugar intervenir. Quizás necesitas descansar unos días, añadió con tono distante. La secretaria se quedó pasmada antes de marcharse con resignación. Yo me sujetaba la cintura con la cara encendida de vergüenza. Solo de pensar en esa humillación me daban ganas de llorar. Me reí de mí misma con amargura. Cada carcajada nublaba más mi vista con lágrimas que luchaban por salir. Caleb había echado a su secretaria solo por ayudarme. Hasta ese punto podía odiarme. ¿Sigues riéndote? No entiendo qué te parece gracioso. Bramó. Te dije que nunca me gustarías, así que ¿por qué sigues dañando a quien amo? Lo encaré con obstinación. ¿Estás ciego? Ella me robó algo que es mío. Él dudó un ese, pero al ver la carita lastimada de Lily se impacientó y me gritó: es solo un anillo, estaba destinado a mí. ¿Qué tiene de malo que lo lleve ella si era para mí? Solté una carcajada sarcástica. ¿No tienes un espejo donde mirarte? ¿Ni siquiera un charco? ¿Te crees demasiado importante? Estuve a punto de gritarle que esos anillos eran para Isen, pero recordé de pronto que Isen volvería esa noche y que habría una cena familiar. Quería que Caleb se avergonzara en ese evento. Me apreté la cintura dando pasos torpes por el dolor. Su voz llegó a mis oídos desde atrás: ve tú sola a la cena familiar esta noche, no tengo tiempo de recogerte. Salí de la oficina sin voltear, con una leve sonrisa dibujada en mis labios. Me reía de lo engreído que era y aún más de lo patético de mi situación. No pasa nada,
no necesito que me lleve. Entenderá que mi vida ya no tendrá nada que ver con él. Salí de la oficina de Caleb sin mirar atrás, aunque la piel me ardía donde su voz me había golpeado más que su indiferencia. El vestido me rozaba la cintura con cada paso, pero el dolor físico era menor que el cansancio emocional que me envolvía como una niebla espesa. No pedí taxi, caminé bajo la luz dorada de la tarde, cruzando la ciudad sin prisa, como si pudiera sacudir la humillación con cada paso. Al llegar a casa, la mansión Wilson estaba silenciosa. Subí directamente a la habitación de mi abuelo, como solía hacer cuando era niña y me sentía derrotada lo encontraba. Me encontré sentado en su silla de lectura, con una manta sobre las piernas y los anteojos colgando de la punta de la nariz. Levantó la mirada apenas entré, como si ya supiera. Aria dijo bajando el libro. ¿Ya has decidido? No había juicio en su voz, solo tiempo, el tipo de tiempo que pesa, que observa desde lo alto de los años vividos. Asentí con firmeza. Sí, abuelo, quiero a Isen. Sus cejas se arquearon ligeramente, como si no lo esperara. Pensé que tu corazón estaba con Caleb desde hace años. Eso creía yo también, murmuré caminando hacia la ventana. Pero a veces uno se aferra tanto a una imagen que no se da sillo de lo que está justo al lado, quieto, esperando. Él no dijo nada, solo me ofreció una taza de té como hacía siempre que sentía que yo hablaba en serio. Bebí en silencio mientras miraba las hojas caer en el jardín. ¿Estás segura?, preguntó al fin. Tan segura como nunca lo estuve. De nada. No se trata solo de él. Se trata de mí. De no seguir repitiendo una historia que no me pertenece. Mi abuelo asintió con lentitud como si mis palabras hubieran desbloqueado algo en su interior. Muy bien. Le avisaré a Isen. Deberían hablar pronto. No supe cómo me sentí al oír eso. Nerviosa. Expuesta. Hasta ese momento, Isen era una elección silenciosa, elegante. Pero verlo hablar con él, abrir esa puerta me removía algo más hondo. Isen no tardó en responder. Esa noche, mientras la casa dormía y la brisa de otoño se colaba por las rendijas de las ventanas, recibí un mensaje suyo. Breve, preciso, muy Isen. Aria. Me dijeron que tomaste una decisión. ¿Podemos vernos mañana? No había signos de exclamación. No había entusiasmo artificial. Pero había algo en sus palabras. Una quietud temblorosa, como si llevara mucho tiempo sosteniéndolas. Acepté. A la mañana siguiente nos encontramos en el jardín trasero de la casa Johnson. Ese mismo donde solíamos jugar de niños. Todo estaba igual. El columpio oxidado aún colgaba del roble. Las flores crecían sin rumbo y el aire olía a tierra húmeda y recuerdos. Él ya estaba ahí cuando llegué. De pie, con las manos en los bolsillos, mirando el árbol. Hola, dije. Se giró hacia mí y por un no vi al hombre que todos decían que era distante. Vi al niño que me empujaba suavemente en el columpio mientras Caleb corría a buscar a Lily. Hola, Aria. Nos miramos en silencio. No de esos silencios incómodos. Era otro tipo. Uno que contenía historia, preguntas sin hacer y palabras que no se necesitaban aún. No esperaba que me eligieras, dijo al fin. Yo tampoco, confesé. Él sonrió, pero sus ojos no. Siempre estuve ahí, ¿sabes? Nunca en el centro. Pero vi todo desde que te caíste de ese columpio.
Y Caleb se rió mientras yo te llevé a rastras a casa. Solté una risa breve. Lo recordaba. Tenía 7 años y la rodilla sangrando. Caleb había hecho una mueca. Isen me había ofrecido su camiseta para presionar la herida. Pensé que no te importaba. Que solo eras distante. Nunca fui distante contigo. Solo era paciente. La palabra se me clavó hondo. Me acerqué un paso. Él no se movió. Si me estás eligiendo por lástima o por resignación, prefiero que no lo hagas, continuó. Pero si es porque por fin me ves, entonces prometo quedarme. Te veo, Isen, susurré. Su respiración se agitó apenas se acercó un poco más, pero no me tocó. Siempre supe que te gustaban los días nublados más que los soleados. Que odiabas el olor a lavanda. Que lloraste cuando se rompió tu primer cuaderno de bocetos. Pero le dijiste a todos que fue por el polvo en los ojos. Parpadeé sorprendida. ¿Cómo sabes todo eso? Porque te miraba mientras tú solo veías a Caleb. Una ráfaga de viento movió mi cabello y el suyo. Quedamos ahí, con menos distancia entre nosotros y muchas más posibilidades. No nos abrazamos, no nos besamos, pero hubo algo más íntimo que eso. Permanecimos y por primera vez sentí que no necesitaba convencer a nadie de amarme. Solo estar era suficiente. Desperté antes del amanecer. No por sobresalto ni por ansiedad. Simplemente abrí los ojos y ya no quise cerrarlos. El cuarto estaba bañado por una penumbra azulada y por un momento me quedé tendida, escuchando el leve zumbido del ventilador en el techo. Me sentía extrañamente vac, pero no en el mal sentido. Era una vaciedad limpia, como una habitación recién barrida. Me levanté, abrí las cortinas y me envolví en una bata de lino. La luz de la mañana comenzaba a filtrar entre los árboles del jardín. Me serví un café fuerte y bajé a la terraza, donde me senté con las piernas cruzadas, la taza caliente entre las manos. Revisé el celular sin esperar nada. Un mensaje. Isen, tengo una idea. Si estás libre esta tarde, quiero llevarte a un sitio. Sonreí. No respondí de inmediato. Lo hice esperar unos minutos, no por orgullo, sino por ese deseo silencioso de saborear la sensación de ser estoy libre. ¿A qué hora? A las 3 te paso a buscar. Asentí en soledad, como si él pudiera verme. El día transcurrió con lentitud, como suelen hacerlo las horas que se anticipan. Me vestí con un conjunto sencillo, pantalones de lino color crema, una blusa azul que me gustaba desde hacía años pero que rara vez usaba. Quise sentirme cómoda, auténtica. A las 3 en punto, Isen llegó. No tocó el clax, bajó del auto y esperó junto a la puerta, con una chaqueta clara y el cabello aún húmedo, como si se hubiera duchado con Pris. Me recibió con una sonrisa contenida, de esas que no se dan fácilmente. ¿Lista? Pregunté más que nunca. Subimos al coche y el trayecto transcurrió en silencio, pero no uno incómodo. Era un silencio que respiraba, que decía más de lo que cualquiera de nosotros se atrevía a poner en palabras. No le pregunté a dónde íbamos. Me gustaba dejarme llevar por una vez. Finalmente detuvo el auto frente a un taller discreto en una calle angosta del centro antiguo. Una puerta de madera envejecida, un cartel de bronce que decía Lucía. Es una amiga mía, dijo Joyera, pero hace cosas distintas. Me miró con intención, como esperando mi reacción. Distintas codistintas como tú, respondió. Entramos.
El taller era cálido, lleno de vitrinas bajas y luces suaves. Había piedras dispersas sobre las mesas, herramientas de precisión, bocetos enmarcados en las paredes. Olía a metal fundido y lavanda seca. Una mujer de cabello gris claro y rostro afilado nos recibió con una sonrisa cómplice. Así que tú eres Aria. Al fin te conozco. Nos conocemos solo por lo que Isen no dice, dijo ella levantando una ceja. Lo poco que menciona de ti siempre tiene el peso de lo que no se atreve a contar. Me sonrojé. Isen desvió la mirada hacia una vitrina, como si inspeccionara piedras, pero sus oídos estaban colorados. Lucía nos guió hasta una mesa de trabajo al fondo. Sobre ella colocó una bandeja con metales pequeños. Zafiros opacos, anillos inconclusos. Él quiere que tú diseñes tus propios anillos, explicó. No solo los tuyos, también el suyo. La miré confundida. Yo no soy joyera. Lucía sonrió. No necesitas serlo. Solo necesitas recordar. Entonces Isen se acercó y con mucho cuidado sacó del bolsillo interno de su chaqueta un papel doblado. Me lo entregó sin decir palabra. Lo abrí. Era un dibujo mío. Tenía 15 años. Había dibujado un boceto de anillos entrelazados con pequeñas perlas en espiral. Un diseño infantil, pero lleno de intención. Recordaba haberlo mostrado a Caleb. Él se había reído. ¿Dónde encontraste esto? Pregunté con la voz, apenas un susurro. Lo guardé. Cuando lo tiraste a la basura. Me llevé una mano al pecho. El papel temblaba entre mis dedos. No sabía que lo habías visto. Lo vi todo, Aria. Siempre lo hice. Tuve que sentarme. Algo dentro de mí se removía como un río que empieza a desbordar el cauce. Lucía colocó un lápiz frente a mí. Dibuja. No pienses, solo dibuja. Y lo hice. Las líneas salieron solas, como si hubieran estado esperándome desde hace años. El diseño no era simétrico. Uno de los anillos era más fino, con un pequeño hueco en el centro para incrustar una piedra azul. El otro, más grueso, con un grabado en espiral que recordaba a una costura. Lucía los miró con atención. Esto no es convencional. Pero es real. Como ustedes. Isen no dijo nada, solo me tocó suavemente la mano y nuestros dedos quedaron entrelazados sobre la mesa de trabajo. No como promesa, no aún como complicidad. Cuando salimos del taller, el cielo comenzaba a tornarse color cobre. Caminamos sin rumbo por las calles hasta que él se detuvo de pronto. ¿Puedo preguntarte algo? Dijo sin mirarme. Claro. ¿Por qué ahora? ¿Ahora qué? ¿Por qué me elegiste ahora después de tantos años? Me detuve también. Porque por fin estoy viendo lo que vale la pena mirar. Y porque tú nunca me pediste nada. Solo estuviste ahí, sosteniendo el peso sin que yo lo notara. Me miró y por un ese creí que iba a besarme, pero no lo hizo. En lugar de eso, quiero ser el primero en ver el vestido que diseñes para ti. Lo miré con sorpresa. ¿Cómo sabes que lo voy a diseñar? Porque tú no eres de las que usan vestidos ajenos ni historias ajenas. Sentí una calidez inexplicable en el pecho, como si todo lo que había estado dormido en mí comenzara por fin a despertar. El día siguiente amaneció con cielo gris y a pesar de eso, el aire olía a claridad. Me vestí sin prisa.
Elegí una blusa blanca de algodón con mangas ligeramente bordadas, una falda larga color oliva que me cubría los tobillos. Me recogí el cabello en una trenza baja, sin adorno. Me sentía diferente y necesitaba verme así también. Fui al centro a comprar algunos insumos para comenzar el diseño de mi vestido. La idea me había tomado por sorpresa esa madrugada y había llenado 2 páginas enteras de mi cuaderno con líneas torcidas, telas deseadas y palabras ligereza, ¿verdad, Alma? Entré en una pequeña tienda que recordaba de mi infancia. Las mismas estanterías, el mismo aroma a madera vieja y tela nueva. Mientras revisaba muestras de seda cruda, escuché mi nombre en un tono agudo que no oía desde hacía semanas. Aria. No levanté la vista, no de inmediato. Reconocí la voz, su dulzura forzada, esa especie de dramatismo perpetuo que la envolvía como una capa invisible. Aria, ¿no me vas a saludar? Levanté lentamente la cabeza. Lily estaba frente a mí, envuelta en un abrigo rosa pálido que caía con precisión sobre sus hombros. Llevaba un maquillaje impecable, pero los ojos le brillaban de una forma extraña. No tristeza, no furia. Algo en el medio. Hola, Lily. Nada más. Ella dio un paso más, como si esperara algo distinto. Escuché que te vas a casar con Isen, dijo, bajando la voz. Me sorprende. Siempre dijiste que lo tuyo con Caleb era inevitable. Cambian las cosas, respondí, volviendo la mirada a la tela. Como los gustos, como las prioridades. ¿Y qué tal es Ed? ¿Fácil de manejar? Preguntó con una sonrisa ladeada. No lo manejo. Lo elijo. Y él me elige a mí. Sin juegos. Ella parpadeó, la sonrisa se tensó apenas. Sabes que no vine a pelear, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viniste? Quería asegurarme de que no haya rencores entre nosotras. Somos casi hermanas, después de todo. Ese casi me sonó como una punzada, una vieja herida que ya no sangraba, pero que aún dolía si la presionaban. No tengo rencores, Lily, mentí suavemente. Solo estoy cansada, muy cansada de todo esto. Ella bajó la mirada, como si mis palabras hubieran sido una bofetada que no esperaba. Pensé que vendrías detrás de Caleb como siempre, que intentarías pelear por él otra vez. ¿No tengo por qué pelear por alguien que no me quiso ni cuando me tenía? Respondí sin levantar la voz. El silencio se volvió espeso. Ella me observó con detenimiento. Luego sacó su celular y empezó a escribir algo. No miré. No me importaba. Cuando salí de la tienda, Isen me esperaba en la puerta. Me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Lucía me envió un mensaje. Dijo que te vio entrar en esa tienda de telas. Supuse que era buena idea pasar por aquí. Notó mi expresión. No preguntó directamente. Solo me ofreció su brazo. ¿Te dijo algo? Nada que no haya dicho ya muchas veces. Pero esta vez no entró bajo la piel. Caminamos unos metros. Él me miró de lado. Te vi desde la puerta. No escuché lo que dijo, pero vi tu rostro y no reconocí esa expresión. Parecías completa. Suspiré. Estoy aprendiendo a no responder a cada piedra que me lanzan. A veces no reaccionar es más poderoso que cualquier respuesta ingeniosa. Nos detuvimos en una esquina. Él me miró más serio. ¿Ahora te das cuenta de que estás cambiando? Asentí. Sí.
Y esta vez no por amor ni por venganza. Solo por mí. Él sonrió. ¿Entonces te estás volviendo irresistible? Reí sorprendida. ¿Siempre fuiste así? ¿Así como? Sutil, pero directo. Tranquilo, pero temblando por dentro. Siempre. Pero nunca te dabas cuenta. Quedamos ahí, en esa esquina donde nadie nos conocía. Donde el ruido del tráfico se mezclaba con el de nuestras respiraciones. No nos besamos. No hacía falta. Porque cuando alguien comienza a ver quién eres de verdad, cada palabra se vuelve un roce. Era domingo, de esos que huelen a silencio. No tenía nada agendado, nadie a quien ver, ningún mensaje que contestar. Ni siquiera Isen había escrito ese día. Tal vez porque entienden que hay días que una necesita estar sola sin dar explicaciones. Me quedé en pijama hasta el mediodía. Recogí el cabello en un moño desordenado y me preparé un café demasiado cargado. Me senté frente al ventanal de mi habitación y me dejé estar. Sin música, sin ruido. Solo el leve golpeteo de una rama contra el vidrio. Fue entonces cuando recordé la caja. Estaba en el altillo, detrás de unos libros viejos de mi madre. Una caja de cartón con dibujos míos, fotos de infancia y papeles arrugados que no había querido volver a ver desde el día en que Caleb me dejó en el altar. Subí las escaleras. Escaleras con paso lento. Sentí el polvo meterse en mi nariz al mover las cajas y toser. Me hizo sentir frágil, pero también viva. La encontré. Era una caja pequeña, sin etiquetas. Al abrirla, sentí un nudo formarse en mi garganta. Dibujos torpes de vestidos, listas de nombres para hijos imaginarios. Recortes de revistas con bodas soñadas y al fondo una hoja doblada con cuidado. La reconocí de inmediato. La carta. Esa que había escrito para Caleb cuando tenía 17 años. Durante una noche en que creí que me iba a morir de tristeza porque él no me había mirado en todo el día. Mis manos temblaban al desplegarla. Querido Caleb, sé que no me miras como yo te miro, pero algún día vas a ver todo lo que hago por ti, todo lo que renuncio, todo lo que siento. Solo quiero que me mires solo una vez y que pienses que podría ser yo la persona que te espere en casa, la que te entienda, la que te elija incluso cuando nadie más lo haga. No seguí leyendo. La rompí en pedazos lentos. Cada corte era una liberación. No lloré. No porque no doliera, sino porque ya no me identificaba con esa voz. Esa área. Ya no era yo. Era una sombra que confundía obsesión con amor, humillación con sacrificio. Me levanté, bajé las escaleras y fui al jardín trasero. Encendí la pequeña chimenea de piedra que solíamos usar en las noches de verano y arrojé los pedazos al fuego. El papel crujió, las letras se retorcieron y el humo subió ligero, sin aspavientos. Me quedé allí sentada, con las rodillas dobladas y los brazos alrededor del cuerpo. Vi cómo todo desaparecía. Después de un rato, escuché pasos detrás de mí. Supe quién era antes de girarme. ¿Lucía te avisó? Pregunté sin mirarlo. No esta vez. Solo sentí que tenías un día difícil. Me senté más derecha. Isen se acercó en silencio con una manta doblada. La puso sobre mis hombros y se sentó a mi lado. ¿Quieres hablar? Dijo al fin. No. Quiero solo que estés aquí. Lo estoy. El silencio volvió, pero era otro. Un silencio que me envolvía sin asfixiarme.
Un silencio que de alguna forma me afirmaba. Pasaron minutos o tal vez siglos. Luego, sin girarse, Isen dijo: sea lo que hayas dejado atrás hoy te hizo más libre. Sonreí apenas, pero con verdad. ¿Y tú, Isen? ¿Tienes cartas que nunca enviaste? Él me miró de reojo. Varias. Algunas incluso dirigidas a ti. ¿En serio? Sí. Pero tú no estabas lista para recibirlas y yo no estaba listo para que me viera. La noche cayó sin que lo notáramos. El fuego se apagó, pero el calor seguía ahí en algún lugar entre los dos. El lunes por la tarde, Isen me escribió con una invitación tan inesperada como críptica. Mañana a las 9. Ropa cómoda, no zapatos elegantes. Te paso a buscar. No pregunté a dónde íbamos con él. Empezaba a gustarme no saber. El martes amaneció templado. Me puse unos pantalones de lino suaves, zapatillas blancas, una camiseta gris que me ajustaba justo en la cintura. Me recogí el cabello sin pensar demasiado. Cuando bajé, Isen ya me esperaba frente a casa, apoyado en su auto, como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Lista para salir de tu mundo? ¿A dónde vamos? A uno que es mío. Manejamos durante más de una hora, dejando atrás el bullicio de la ciudad. Las construcciones se volvieron más bajas, los árboles más altos, el aire más limpio. Me gustaba verlo conducir. Sus manos firmes en el volante, su mandíbula apretada cuando se concentraba. La forma en que su mirada se perdía de vez en cuando por la ventana, como si tuviera una historia que todavía no se atrevía a contar. Finalmente, giró por un camino de tierra bordeado de eucaliptos y detuvo el auto frente a una construcción sencilla de ladrillo claro. Un cartel pintado a mano decía Casa de los Pequeños Mundos. ¿Qué es esto? Pregunté saliendo del coche. Un centro comunitario. Lo diseñé hace 3 años y vengo todos los meses. Me quedé en silencio observando el lugar. No era grande, pero tenía algo que lo hacía parecer lleno. Había murales en las paredes exteriores, un jardín desordenado lleno de colores, una pequeña biblioteca acristalada en un costado. Una niña con trenzas largas salió corriendo hacia nosotros, abrazando a Isen con confianza. Isen, viniste. Hola, Clara. Mira, te presento a Aria. ¿Tu novia? Preguntó la niña con total descaro. Una amiga muy especial, respondió él sin soltarme la mirada. El día se deslizó entre juegos, risas infantiles, talleres improvisados. Ayudé a unos niños a recortar papeles de colores para hacer figuras de vestidos. Una niña, Sol, me pidió que le dibujara uno. ¿De princesa? Le pregunté. No, uno como el tuyo, pero con alas. Me reí. ¿Y por qué con alas? Porque tú pareces alguien que antes estaba enjaulada y ahora ya no. La frase me descolocó por completo. La miré a los ojos y sentí que algo muy dentro de mí se conmovía. Cuando el sol empezó a bajar, Isen me llevó a una terraza detrás del edificio. Había una mesa de madera, 2 sillas, una jarra con limonada ya servida. Nos sentamos sin decir mucho al principio. No sabía que hacías esto, dije al fin. Tampoco tú sabías lo que eres capaz de hacer con un lápiz y papel, me respondió con una media sonrisa. Esto es importante para ti, ¿no? Más que cualquier negocio, más que la familia Johnson, más que los trajes y las cenas elegantes. ¿Y por qué no lo dices? Porque lo importante no necesita exhibirse,
solo hacerse. Lo miré de frente. El sol le daba en el rostro, marcando una sombra leve bajo sus ojos. Noté que estaba cansado. No por agotamiento físico. Era un cansancio del alma. El de alguien que lleva años sintiendo demasiado, pero sin saber dónde ponerlo. ¿Por qué nunca te fuiste del todo? Le pregunté. De pronto estabas en el extranjero, pero siempre volvías. Porque tú estabas aquí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y por qué no dijiste nada antes? Porque estabas demasiado ocupada esperando a Caleb. El nombre sonó lejano y relevante, como si ya no tuviera peso en mi historia. Isen se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en la mesa. No me tocó, pero sus ojos sostenían los míos como si me sujetaran entera. Aria, yo no quiero ser tu consuelo ni tu refugio. Quiero ser la persona que construya contigo algo que no se parezca a nada que hayas vivido. No supe qué responder, porque no era una propuesta, era una promesa. Y yo aún no sabía si estaba lista para recibirla. Pero sí supe con certeza que quería merecerla. La idea llegó como un susurro entre sueños. Abrí los ojos en la madrugada, el pecho acelerado y la mente encendida. No tenía frío, pero me envolví en una manta. Bajé descalza al taller abandonado al fondo de la casa, con una linterna en la mano y algo entre los dedos que no podía nombrar. El polvo olía a año. La lámpara colgante apenas iluminaba la mesa de corte. Me senté frente al cuaderno de bocetos y comencé a dibujar sin pensar. Las líneas salieron una caída suave, un escote limpio, un movimiento fluido que no pedía atención, sino que la merecía por sí mismo. No era un vestido para gustar. Era un vestido para hacer. Horas después, aún con las manos manchadas de grafito y los ojos hinchados por el insomnio dulce de la creación, escuché pasos en el jardín. Me asomé por la ventana. Isen llevaba una bolsa de papel y el cabello algo desordenado. Golpeó la puerta con suavidad, como si supiera que estaba entrando en un templo. Lucía me dijo que no contestabas los mensajes. Supuse que estabas aquí, dijo al verme. Estoy trabajando en el vestido. Asentí. ¿Puedo verlo? No todavía. Aún no tiene forma, solo intención. Sonrió sin decir nada más y se sentó en una silla del rincón, como si ese lugar le perteneciera desde siempre. Me dejó trabajar en silencio. Solo se levantó una vez para dejar la bolsa sobre la mesa. Café recién hecho, un croissant. Volví al maniquí. Corté, medí, pinché con alfileres. Isen me miraba con esa atención que no pesa, que no empuja. A veces comentaba cosas pequeñas, la caída del tul, la forma en que la luz atravesaba la tela. Siempre quise verte así, dijo en un momento. En tu mundo. Este mundo casi se me olvida. Pero no te olvido a ti. Me detuve. Me giré hacia él con un alfiler entre los labios. Lo saqué con cuidado. ¿Te gusta estar aquí? Me gusta estar contigo, donde seas tú. El silencio cayó de nuevo. Cálido. Entonces, con un gesto leve, él se puso de pie, cruzó el espacio hasta donde yo estaba y se detuvo frente al maniquí. Observó el vestido con detenimiento. Los detalles apenas delineados, los cortes todavía crudos. ¿Puedo pedirte algo? Preguntó sin apartar la vista de la tela. Claro. Quiero que hagas mi traje. Lo miré sorprendida. ¿Tú quieres que yo? Sí. El que usaré el día de nuestra boda.
No quiero uno comprado. No quiero algo genérico. Quiero llevar algo que hayas creado tú. Algo que nazca de las mismas manos que hacen este vestido. Que me mire como tú me miras. Sentí un nudo subir por la garganta. Nunca me había imaginado vistiéndolo. Lo había visto desde lejos tantos años, como un hermano de alguien más. Ahora, imaginarlo llevando algo mío, hecho para él era como grabar mi nombre en su piel sin tinta. No sé si sé hacer trajes de hombre, dije apenas. No necesito perfección, solo verdad. Me acerqué al cuaderno. Pasé las páginas hasta encontrar una en blanco. Dibujé sin pensar. Una chaqueta cruzada con costuras diagonales. El cuello ligeramente más alto de lo usual. Detalles en el interior, un pequeño bordado oculto como un secreto. Algo que solo él sabría que estaba allí. Cuando terminé, giré el cuaderno hacia él. Esto. Él lo miró. Luego me miró. Esto soy yo contigo. No supe qué decir. El corazón me latía como si acabara de correr kilómetros, pero mis pies no se habían movido. ¿Entonces será ese? Murmuré. Isen asintió. Me rozó la mejilla con los dedos apenas y se fue sin besarme. Porque a veces dejar el deseo suspendido en el aire es más poderoso que consumirlo. Me quedé sola con el vestido y el boceto de su traje. Dos piezas que por fin no se enfrentaban, se completaban. El evento era una gala de beneficencia organizada por la familia Johnson. Un salón repleto de nombres importantes, luces suaves, copas de cristal y vestidos que hablaban en voz alta. No tenía intención de ir. Había pasado las últimas semanas sumergida en la creación del vestido y el traje. Pero Lucía insistió. Es tu momento de aparecer sin pedir permiso, me dijo mientras ajustaba la caída de la tela blanca que descansaba sobre el maniquí. Isen me esperó afuera, puntual. Llevaba una camisa negra con cuello recto y pantalones grises. Sencillo, elegante. Mío. Cuando llegamos al salón, todo pareció detenerse. Únese no por el vestido, aunque varios ojos se volvieron hacia mí, sino por cómo entramos. Tranquilos, unidos, sin necesidad de declarar nada. Las miradas vinieron de todos lados. Algunas cálidas, otras curiosas, unas pocas afiladas. Entre estas últimas estaban los ojos de Lily. Vestía de rojo, un rojo brillante como una flor que grita por atención. Caminaba del brazo de Caleb, aunque su cuerpo no tocaba del todo el suyo. Vi en ella algo que antes me desarmaba y ahora me causaba una especie de ternura incómoda. No tardó en acercarse. Arya dijo con una sonrisa afilada. Pensé que no vendrías. Aunque claro, tú siempre apareces donde hay gente importante. Buenas noches, Lily. El vestido es interesante, añadió bajando la mirada con falsa inocencia. Aunque esperaba algo más espectacular viniendo de ti. No vine a impresionar a nadie. Vine porque me invitaron. Y él señaló a Isen, que la miraba con calma. ¿Sigues siendo tu prometida? Silencioso. Sigues siendo el único que me mira. Como si yo fuera suficiente. La sonrisa de Lily se tensó. Caleb a su lado, no dijo nada, pero sus ojos pasaron de Isen a mí con algo que ya no era desprecio, era vacío. No entiendo, insistió Lily bajando la voz. ¿De verdad vas a casarte con él? ¿Y tú, Isen, de verdad crees que puedes llenar los zapatos de tu hermano? Isen sonrió apenas se inclinó ligeramente hacia ella.
No vine a llenar zapatos. Vine a caminar con ella. Y entonces, sin perder la compostura, sin levantar la voz aria, yo di un paso al frente. No hacia Lily, no hacia Caleb, sino hacia mí misma. Lily, puedes seguir compitiendo conmigo si lo necesitas, pero yo ya no corro esa carrera. Estoy en otro camino. Uno donde no hay podios, ni público, ni jueces. ¿Y qué camino es ese?, murmuró ella, apenas audible. El de la paz. Se hizo un silencio alrededor. Lily bajó la mirada. Caleb seguía allí, pero ya no pesaba, ya no era centro. Era parte del decorado. Isen me ofreció su brazo. Lo tomé. Caminamos por el salón como si estuviéramos hechos para ese momento. Porque lo estábamos. Esa noche. No dije más. No tuve que hacerlo. Mi presencia hablaba por mí, mi vestido hablaba, mis silencios hablaban. Y lo que más gritaba era lo que no intenté probarle a nadie. Yo ya no era la que se humillaba por amor. Era la mujer que se había cosido a sí misma desde los hilos rotos del pasado. La casa era pequeña, de madera clara y techo de tejas. Estaba al borde de un lago, con un muelle corto. Un barca vieja amarrada a una estaca. Todo en ella tenía olor a tranquilidad, a cosas que no necesitan mostrarse para existir. Isen me llevó allí sin decirme mucho. Solo es un lugar al que voy cuando necesito. Necesito recordarme quién soy. Al llegar, abrí las ventanas y dejé que el viento entrara. Había polvo en los muebles, pero no del tipo que molesta, era polvo que abrazaba. Pasamos la tarde cocinando cosas. Pasta con albahaca, pan tostado, queso suave, limonada con menta. Risas suaves entre cucharones y sartenes. No hablamos de la boda, no hablamos de Caleb, ni de Lily, ni de lo que dejamos atrás. Hablamos de nuestras infancias, de los libros que nos marcaron. De la vez que Isen se cayó de un caballo y no le dijo a nadie por vergüenza. De cómo yo lloraba en silencio cuando perdía un lápiz favorito. Cuando cayó la M, encendimos una lámpara de mesa y nos sentamos en el piso con las espaldas apoyadas en el sofá. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?, pregunté, girando el rostro hacia él. Siempre lo esperé, pero nunca lo creí. ¿Por qué? Porque nunca mirabas hacia donde yo estaba. Bajé la mirada. Lo siento. Él negó con la cabeza. No tienes que disculparte por no haberme visto antes. Solo agradezco que me veas ahora. Apoyé mi cabeza en su hombro. El calor de su piel atravesó la tela de su camisa. ¿Te da miedo?, preguntó. ¿Qué? Esto. Lo que estamos construyendo. Me da vértigo, pero no miedo. ¿Qué vértigo? ¿Por qué es limpio? ¿Por qué no me obliga? ¿Por qué no me duele? Y eso es nuevo para mí. Él respiró hondo. Luego tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Yo también tengo miedo. A veces. Siento que no sé cómo amar sin quedarme esperando. Como si siempre estuviera en una sala de espera con tu nombre en la puerta. ¿Y qué te hace quedarte? La forma en que respiras cuando no te das cuenta. ¿Y cómo se arrugan tus cejas cuando diseñas? Y porque, aunque no lo sabes, me diste una casa antes de saber que era tuya. Lo miré. Había algo tan desnudo en sus palabras que no supe cómo cubrirlas. Lo besé. No fue un beso urgente ni apasionado. Fue un beso que de sí te veo.
Un beso con las manos quietas, con los ojos cerrados, con la historia en pausa. Después nos quedamos en silencio. Afuera, el lago parecía respirar con nosotros. Dormimos en la misma cama, pero no nos desnudamos. No aún. Porque la paz también se construye así. Con pausas, con cuerpos que se miran sin apurarse. Con promesas que no necesitan ser habladas. Me desperté antes del amanecer. No por nervios, no por ansiedad. Me desperté porque el cuerpo, de algún modo, ya sabía que ese día no era uno más. Sabía que no tenía que hacer nada que no naciera de mí. Nada que fuera por obligación, por tradición, por imagen. No había vértigo, ni miedo, ni urgencia. Había una calma suave, como cuando se termina una tormenta y el aire queda lavado. Lucía llegó con el primer rayo de sol. Cargaba una bolsa grande con un cuidado reverencial, como si trajera una criatura dormida. ¿Lista?, preguntó al entrar en el taller. Lo estuve desde que lo soñé, respondí. El vestido estaba envuelto en un tul blanco que parecía neblina. Lo desdoblamos con las manos limpias y lo colgamos en el centro del salón. La luz de la mañana lo atravesaba y por un instante, parecía flotar como si no necesitara cuerpo, como si ya tuviera alma. ¿Es más que un vestido vestido?, dije sin pensar. Lucía me miró. Es una declaración, agregó. Me duché sin apuro. Elegí no maquillarme demasiado. Mis ojos ya estaban delineados por tantas noches de insomnio creativo. El cabello lo dejé suelto con unas ondas apenas marcadas, como cuando era niña. Mientras me vestía, recordé cada puntada cada noche en que cosí en silencio cada vez que deshice una costura porque no me convencía. No buscaba perfección. Buscaba verdad. Isen no quiso verme antes de la ceremonia. Dijo que quería que ese momento quedara suspendido en la memoria, que nada lo contaminara. Me enviaron mensaje a través de Lucía. Yo también estoy listo. Llevo lo que tú hiciste para mí con orgullo y con amor. Eso fue suficiente. La ceremonia fue en un jardín escondido detrás de una vieja casa de campo. Álamos altos protegían el espacio y faroles de papel colgaban entre los árboles. Los invitados eran pocos. Solo los que realmente nos conocían. Los que habían visto el dolor, el barro, la caída y la reconstrucción. No hubo alfombra. Caminé sobre la hierba. Con cada paso, sentí la tela rozar mis tobillos como un susurro. La brisa levantaba el tul y las hojas caídas giraban a mi alrededor como si el universo entero me escoltara. Cuando lo vi, algo en mí se detuvo. Isen me esperaba bajo una pérgola de madera cubierta de flores silvestres. Llevaba el traje que diseñé. Gris oscuro, con líneas puras, sin adorno. Elegante, firme, sobrio. Un pequeño detalle bordado en el interior de la chaqueta. Una espiral. El mismo símbolo que aparece en el reverso de mi vestido. Un signo que solo nosotros conocíamos. Su mirada me encontró antes de que llegara. Me sostuvo, me nombró. Yo caminé hacia él sin dudar, sin pensar. No había música. No hacía falta. Los murmullos cesaron. El viento cayó. Todo el mundo pareció inclinarse a nuestro paso. Nos encontramos bajo la pérgola y nos miramos no como quien busca consuelo sino como quien por fin ha llegado a casa. Estás hermosa, dijo en voz baja. Solo para mí. Estás vestido de mí, respondí. Sonrió.
Cerró los ojos por un instante, como quien agradece algo más grande que él. El oficiante, un viejo amigo de la familia, habló con voz serena. Nada de discursos largos, nada de solemnidades vacías. Solo palabras suaves sobre dos personas que se habían elegido a través del tiempo, del silencio, del dolor. Cuando llegó el mal momento de los votos, Isen sostuvo mis manos con firmeza. Sus dedos estaban tibios. No prometo perfección, dijo. Prometo verdad. Prometo no irme cuando tengas miedo y no callar cuando algo duela. Prometo ser tu compañero, no tu salvador. Prometo mirarte incluso cuando tú dejes de ver. Tragué saliva. El vestido me apretaba el pecho no por el diseño, sino por la emoción. Yo no prometo siempre tener razón, dije. Ni ser fuerte. Prometo aprender contigo. Cuidarte sin invadirte. Elegirte incluso cuando estés en silencio. Prometo no olvidarme de la mujer que soy cuando estoy contigo. Los anillos. Nuestros anillos brillaban suaves. Lucía los había entregado con una reverencia silenciosa. Nadie los había tocado antes. Al colocárnoslos, sentí una corriente leve recorrerme los brazos. No era magia. Era real. Era cuerpo. Era presente. Nos besamos. No un beso de novela. Fue lento, sereno, como si respiráramos el uno en el otro. Hubo aplausos, sí, pero no los oí del todo porque había una frecuencia distinta vibrando entre nosotros. Algo que no hacía ruido pero que era más fuerte que cualquier canción. Durante la recepción, entre risas y abrazos me aparté un instante para ver la escena desde lejos. Gente bailando descalza sobre el césped, niños corriendo con flores en el cabello. Isen hablando con mi abuelo, ambos con las manos en los bolsillos y sonriendo. Entonces sonó una notificación en mi teléfono. Era un titular breve. Caleb Johnson cancela su boda. El grupo Johnson evita declaraciones. Fuentes internas hablan de una ruptura definitiva. Lo leí sin parpadear. No hubo rencor. No hubo alivio. Solo una extraña compasión. Me acerqué a Isen y le mostré el celular. Él lo leyó. Luego me miró tarde, muy tarde. Pero eso ya no nos pertenece, agregó. Asentí. Lo tomé del brazo. Apoyé la cabeza en su hombro. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y lavanda, y yo, por fin, era una mujer vestida de sí misma. Todo comenzó 2 semanas después de la boda. Una foto, una sola foto tomada por una invitada, se volvió viral. Era yo caminando por el jardín, el vestido flotando como si tuviera vida propia. La espalda apenas descubierta, el tul danzando con el viento. La imagen era hermosa, sí. Pero lo que capturaba era algo más. Capturaba libertad. En 3 días, mi nombre empezó a circular en círculos que antes me parecían lejano. Me escribieron editoras de revistas de moda, estilistas de celebridades, asistentes de actrices que querían algo que no se viera en ninguna otra alfombra. Al principio, dudé. No quería convertirme en una máquina de pedidos. Pero entonces entendí que no estaban comprando un vestido. Querían ser contadas. Diseñé uno para una actriz francesa que iba al Festival de Cannes. Me envió una carta después diciendo que al caminar por la alfombra no se sintió observada, sino escuchada. Otro lo hice para una cantante que iba a anunciar su embarazo. El vestido tenía una abertura en el vientre con piedras suaves en forma de luna.
cada uno fue distinto. Cada íntimo. Nunca firmé con una marca. Nunca vendí en tiendas. Si querían algo mío, tenían que venir al taller, sentarse, hablarme, contarme su historia. Y entonces sí, creaba. Las mañanas eran diferentes ahora. Ya no me despertaba por inercia ni con el peso del deber. Me despertaba porque el día me llamaba. El sol entraba por la ventana del nuevo taller que construimos en la parte trasera de nuestra casa. Una estructura de madera clara, techos altos, estanterías blancas y telas colgando como banderas de países invisibles. Isen había diseñado el espacio. Cada rincón respiraba calma. En una esquina, mis herramientas de joyería. En otra, el maniquí con su silueta etérea aún envuelto en retazos del vestido de nuestra boda. El cuaderno de bocetos descansaba sobre una mesa amplia. Siempre abierto, siempre esperando. No trabajaba para vender. Trabajaba para contar. Cada vestido tenía una historia. Cada joya un secreto. Una actriz internacional había usado una de mis piezas en un festival importante. La prensa preguntó quién era la nueva diseñadora misteriosa. No respondí entrevistas. Lucía lo hacía por mí. Yo prefería quedarme aquí, entre agujas y piedras, dejando que el mundo llegara hasta donde yo decidiera. ¿Qué estás haciendo ahora?, me preguntó Isen una tarde, entrando con 2 tazas de té. Un collar para una pianista. Me pidió que represente el momento exacto antes de que sus dedos toquen la primera nota. ¿Y cómo se diseña eso? Con intuición y silencio. Se sentó a mi lado. Observó el dibujo a medio hacer. ¿Sabes que desde que estamos aquí ya no tengo insomnio? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Porque cuando estás en paz el mundo se vuelve más fácil de habitar. Sonreí. Apoyé la cabeza en su hombro. Nos quedamos así, sin decir nada más. No hacía falta. Días después volví a la antigua casa de mis padres. Habían decidido venderla. Y antes de que se entregara, fui a despedirme. Subí al altillo, ese rincón donde alguna vez quemé una carta antigua y guardé mis primeros bocetos. Esta vez, estar allí no dolía. Ya no era un santuario del sufrimiento, sino un testimonio de mi pasado. Revisando una caja pequeña, descubrí el diseño del primer vestido que hice usando una servilleta. Estaba arrugado, pero intacto. Me lo llevé de vuelta a casa. Lo enmarqué y lo colgué en la entrada del taller. Al día siguiente, Isen lo notó. Ese fue el comienzo de todo, dijo con una sonrisa. Me alegra que no lo hayas tirado. Estuve tentada varias veces, le respondí, pero ahora está limpio. Él apoyó los dedos suavemente sobre el vidrio. Como una casa. Como tu historia. Una tarde de domingo, nos sentamos juntos en el muelle, los pies descalzos rozando el agua, nuestras manos unidas en silencio. ¿Eres feliz?, me preguntó Isen, sin voltear a mirarme. No, respondí sin dudar, no por inseguridad, sino porque quería saborear la pregunta. Estoy en paz, añadí. Él asintió. Eso es más importante que ser feliz. Una gaviota cruzó el cielo y su sombra pasó sobre nuestras piernas. El agua se mecía suavemente. Ya no necesitaba que alguien me eligiera, ni ser reconocida, ni salvada. Porque ya me había elegido yo misma, y me había rescatado a través de la creación. Y ahora sí estaba lista para amar.